El ser humano ha logrado llegar al espacio, inclusive hasta la luna, y también ha logrado llegar a las profundidades del océano, pero ¿alguna vez te has imaginado si la humanidad podría llegar hasta los pequeños espacios que existen en nuestro organismo? Pues no lo imagines más, que esta película te llevará por un viaje totalmente insólito. Así que no seas mala onda y regálame solo unos minutos de tu tiempo para que tú y yo hablemos de movies. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y en esta ocasión me gustaría que hablemos de la película Inner Space, o como se tituló en Hispanoamérica, Viaje Insólito. Y en verdad es todo un viaje insólito lo que tenemos aquí en la historia de esta película, protagonizada por Dennis Quaid, Martin Short y Meg Ryan, y que es dirigida por Joe Dante y además fue producida por nada menos y nada más que Steven Spielberg. Pero ¿de qué va la trama de esta película? Bueno, pues todo inicia con un experimento ultra secreto de un proceso de miniaturización que sale terriblemente mal en esta aventura cómica cuando espías industriales roban la tecnología y el atrevido piloto de la nave miniaturizada es inyectado accidentalmente en el torrente sanguíneo de un tipo todo hipocondriaco. Y ahora, con solo un suministro de oxígeno para 24 horas, el piloto de pruebas Tuck Pendleton, del tamaño de una célula, debe convencer al nerd en cuyo cuerpo está atrapado cómo ser un héroe para recuperar la tecnología robada, convencer a la novia del piloto de que él la ama y salvar a ambos hombres de una muerte segura. Suena fácil, ¿verdad? Y si con lo que te he contado realmente te llama la atención ver esta película, te aviso que la puedes encontrar en la plataforma de HBO Max. I'm in here, inside you, inside your body. Oh God. Somebody help me! I'm possessed! Protégeme, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor. Cuando esta película se estrenó originalmente allá por el año de 1987, este raro concepto de reducir personas para viajar dentro de las partes internas de otro ser humano ya no era un concepto totalmente original. De hecho, el guión de esta película está inspirado en la película de 1966 llamada Viaje Fantástico, cuya trama trataba sobre la tripulación de un submarino que se reduce a un tamaño microscópico y se adentra en el cuerpo de un científico herido para reparar un daño en su cerebro. Algo que quiero destacar de la película Inner Space son sus secuencias de efectos especiales prácticos creados por Dennis Muren de Industrial Light and Magic y que ganaron merecidamente un Oscar en 1988, y es sorprendente lo bien que se mantienen 30 años después. Creadas con miniaturas a escala y títeres de varillas, las secuencias dentro del cuerpo de Jack son muy diferentes a las de Viaje Fantástico, donde la película de los años 60 imaginaba el cuerpo humano como una lámpara de lava psicodélica. Inner Space es mucho más carnoso y claustrofóbico. La pequeña cápsula de metal de Tuck se abre camino a través de venas y arterias palpitantes, golpeada por células que flotan en el torrente sanguíneo. El director Joe Dante también se las arregla para lograr algunas de las mejores secuencias de acción en su larga carrera, con una de las mejores escenas que es el viaje a alta velocidad de Jack por una autopista con una mano agarrada a un camión y un pie en un Ford Mustang rojo. De hecho, Inner Space es un raro ejemplo de comedia de acción y efectos especiales donde las escenas complementan la historia en lugar de abrumarla.
Inner Space notoriamente carece del peligro y el drama filosófico de algunas otras películas y, sin embargo, a pesar de todo su caos y absoluta tontería, esta es realmente una película sobre un tipo tímido y común que puede deshacerse de sus grilletes cotidianos y emprender una gran aventura. Inner Space pasa mucho tiempo revolcándose en las vísceras de su héroe, pero también es una película con mucho corazón. Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Quiero agradecer enormemente a todos ustedes cinéfilos por apoyar los videos de este canal. Créanme que no estaría aquí haciendo videos si no fuera por ustedes. Me encanta leer todos sus comentarios e intercambiar opiniones sobre las películas que amamos y disfrutamos ver una y otra vez. Y si les sigue gustando mi contenido, por favor consideren la opción de utilizar la nueva sección Super Gracias y dejar una pequeña propina, que eso me ayudaría enormemente a seguir creando más contenido. Ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima!